Pues primero que nada agradecer la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, agradecer a Vila por la organización, por la oportunidad de poder estar una vez más aquí con todos y cada uno de ustedes. Es algo que disfruto mucho, el reunirme con todos ustedes de Latinoamérica para platicar. Y nada más que me pusieron difícil esto de ser el que empiece y que 25 minutos para que eche un rollo de cómo estamos en el 2023 en la pandemia de VIH, así que pues voy a empezar a renegar, este, porque quiero que nos pongamos inconformes. ¿Por qué hemos estado inconformes? Hace años estábamos inconformes en cómo estamos en VIH. Renegábamos de muchas cosas. Teníamos opciones muy limitadas de tratamiento. Hay gente joven aquí, pero los que ya tenemos más canitas, o algunos que ya hasta se nos caen las canas, se nos van a quitar las canas porque se nos caen. Teníamos opciones limitadas, tratamientos complejos, dificultades para el acceso, para que hubiera tratamiento que realmente llegara a los pacientes, los esquemas eran complejos, muchas tabletas, muchas interacciones. Entonces estábamos de malas, la verdad, como que no nos parecía nada, pero las cosas han cambiado. Y entonces quiero ver cómo vamos para ahora en el 2023 en algunos aspectos rápidamente, porque no me dijeron mucho tiempo, pero en las cifras, en el diagnóstico, en el tratamiento y en la prevención. Y empezaré con las cifras, estas que no nos gustan, la numeralia no nos gusta, pero es lo que nos hace ubicarnos dónde estamos. Para el cierre del año pasado, casi 40 millones de personas viviendo con VIH en el mundo, la mayor parte, 37.5 millones adultos, pero 1.5 millones de niños. Y ahí voy a ir planteando, hay escenarios que son realmente preocupantes. Seguimos teniendo niños con VIH, niños que nacen con VIH, y algo que parecemos de repente olvidar, en el mundo, más de la mitad de las personas que viven con VIH son mujeres y niñas. Y es algo que hemos dejado un tanto de lado y ahorita obviamente lo voy a retomar. De todas las personas que viven con VIH, se considera que alrededor del 86% saben que tienen VIH, y eso nos deja todavía además el problema de las personas que ni siquiera conocen su diagnóstico. Pero en Latinoamérica no estamos tan diferentes y no necesariamente mejor que en otras regiones. Al 2022, 2.2 millones de personas viviendo con VIH en Latinoamérica. Calculamos una prevalencia de 0.5 en los adultos jóvenes, 15-49 años, y seguimos teniendo defunciones relacionadas a VIH. Y vean, 72% de los adultos y de los mayores de 15 años se considera que tienen acceso al tratamiento antirretroviral, 72%. Ya decía yo, renegábamos de que no había acceso, pues sigue sin haber acceso. O sea, no todas las personas que tienen VIH en nuestra región tienen acceso, y cuando eso lo trasladamos a niños, el acceso se reduce. Tenemos dificultades de acceso en muchos aspectos, el que tengan disponible el tratamiento, el que haya tratamientos específicos para niños, las formulaciones para niños han sido todo un tema. Así que tenemos tarea por hacer. Y algo que nos ha hecho luego olvidar el escenario completo es que nuestro problema en Latinoamérica sigue siendo un problema focalizado en poblaciones clave. Nuestra prevalencia es evidentemente más alta en personas trans, en hombres que tienen sexo con otros hombres, y es a donde tenemos que enfocar mucho, pero no podemos olvidar que el resto existe. O sea, seguimos teniendo, insisto, niños con VIH, seguimos teniendo mujeres con VIH. En México, el 20% de las personas que viven con VIH son mujeres, y desafortunadamente la mayor parte de las mujeres que adquieren VIH en México lo adquieren de su pareja estable. Y las terminamos diagnosticando, ahorita lo voy a retomar un poco, de rebote. O sea, luego nos fallan las estrategias de diagnóstico en mujeres.
acabamos diagnosticando porque diagnosticamos a la pareja y entonces le hacemos la prueba a ella o las diagnosticamos durante el embarazo. Es decir, no tenemos una estrategia para ellas. Es preocupante. Claro que tenemos que visualizar que nuestra prevalencia está focalizada, pero si nos enfocamos ahí, estamos perdiendo. Y entonces, con respecto a otras regiones, somos de los que menos han mejorado en las cifras de VIH. Si bien en áreas, obviamente toda la parte sur de África han mejorado muchísimo en bajar las cifras de nuevas infecciones, nosotros somos de los que no solo no se mantienen, sino que incluso incrementamos en los diagnósticos. Tenemos más nuevas infecciones que las que teníamos del 2010 al 2022. Vamos en crecimiento, solo estamos por arriba de la otra región de África o de la Europa del Este. O sea, seguimos teniendo un problema y cuando nos pintan en estos colorcitos para ver cómo vamos en las cifras de la pandemia, pues la verdad es que prácticamente o estamos estables o estamos creciendo. O sea, bajarle como que no ha sido lo nuestro. Así que en esta parte, les decía, hace algunos años nos quejábamos, estábamos inconformes, pero pues seguimos inconformes. O sea, ahorita vemos las cifras y pues ni cómo ayudarnos, ¿no? Tenemos avances científicos, tenemos nuevas estrategias, tenemos cosas y no hemos impactado en el control. Seguimos inconformes. No podemos vernos conformes con las cifras que tenemos hoy día en cuestión de VIH. Pero si luego pasamos a ver el diagnóstico, evidentemente es el centro de todo lo que podríamos ver de aquí en adelante. Algo que sabemos es, ha mejorado la sobrevida de VIH. O sea, desde que tenemos tratamiento antirretroviral, incluso con los peores tratamientos antirretrovirales, y me refiero a los de esquemas complejos, a los basados en inhibidores de proteasa, y digo peores solo porque eran más tabletas, eran más interacciones, eran más efectos colaterales. Aún con esos esquemas, el pronóstico mejoró. Empezaron a evitarse las muertes relacionadas a VIH. Entonces, ese es un escenario que definitivamente tenemos. Definitivamente podemos mejorar la sobrevida de los pacientes. Hace más de 10 años que ya sabemos que una persona que vive con VIH puede tener un pronóstico de vida prácticamente equiparable al de una persona que no tiene VIH. Solo se requiere algo tan simple como diagnosticarlo oportunamente y darle tratamiento adecuado. O sea, de que se puede, se puede. De hecho, yo siempre he pensado últimamente que en una de esas, una persona que vive con VIH va a tener una expectativa de vida mayor que quien no tiene VIH, porque si tú ves a un adulto joven de 30 y tantos con VIH, está ligado a una atención, le hacen estudios de laboratorio, tiene evaluación nutricia, evaluación de su salud mental, cuestiones como esas, y un par de su edad que no tiene VIH ni siquiera se acerca al médico, no tiene una evaluación. Entonces, definitivamente podemos hacer mucho en la cuestión del pronóstico de las personas que viven con VIH, pero pues no lo estamos haciendo porque todo parte de hacer el diagnóstico y tenemos perfectamente claras dónde están las metas, 95, 95, 95, porque además la otra tarea, la del 90, 90, 90, era para el 2020. Es como cuando estás el domingo en la noche y te acuerdas de la tarea, y era para el lunes, ¿no? Pues ahora ya es martes y no acabamos la tarea del lunes, ¿eh? O sea, si vemos, deberíamos tener en nuestra región diagnosticados al 95% de las personas. Por lo menos oficialmente, eso es lo que dice nuestra región. Hay países que consideran que ya han alcanzado el 95% del diagnóstico, hay otros que estamos ahí en la orillita. En México estamos en el 73%, ese es el cálculo que tenemos. O sea, nos castigarían por no llevar la tarea. Mi hijo menor en el kinder alguna vez me decía que es que a Juanito lo mandaron a la silla de pensar. Y entonces como que lo ponían en algún lugar cuando alguien hacía mal. O sea, México ahorita le tocaría estar en la silla de pensar. O sea,
¿Qué estamos haciendo en este sentido? Nos falta encontrar gente. No hemos cumplido como región en encontrar el 95% de las personas que tienen VIH. Tenemos tarea pendiente, pero ese no es todo el problema, que bastante problema es que no hemos llegado al 95%. Los que encontramos, los encontramos tarde. Es un problema, o sea, no los hemos encontrado a todos y los que encontramos los encontramos tarde. No quiero que vean con detalle la figura, pero esta es la parte que está como en un café claro, es de acuerdo a nuestro país en los diferentes estados, son el número de personas que nosotros encontramos con menos de 200 CD4 al diagnóstico. Y si ustedes se fijan, es casi la mitad de las personas que en México actualmente diagnosticamos con VIH de inicio, tienen menos de 200 CD4, o sea, y estoy diciendo menos de 200 CD4, porque bien podría poner menos de 350, menos de 500, y seguiría siendo malo. Me estoy yendo a menos de 200 CD4. Seguimos viendo los escenarios y estoy seguro, porque como región nos parecemos en muchas cosas, que eso ocurre en muchos lugares. Seguimos viendo la enfermedad avanzada, seguimos viendo al paciente que tiene un CD4, o sea, es así que lo ves y es casi como que te lo llevaste en la jeringa, se lo quieres regresar. O sea, es todo un problema. Traemos una falta de diagnóstico, tenemos diagnóstico tardío y lo que les decía, no solo en la población clave, que sabemos que ahí tenemos una alta prevalencia, sino es evidente que no hemos logrado el diagnóstico en otras áreas. Vuelvo al tema, mujeres. No tenemos una estrategia para mujeres. No tenemos una estrategia para las mujeres embarazadas. Sabemos que el evitar transmisión vertical de VIH en niños depende de diagnosticar a las mujeres embarazadas. Y entonces debería ser que una mujer embarazada va a control prenatal y tú le checas el peso, la presión, la glucosa, el general de orina y le haces una prueba de VIH, una prueba de sífilis. Bueno, preocupantemente, porque podemos decir, sí, pero es que hay mujeres que no van al control prenatal. No. En México, de las mujeres que van a control prenatal, que sí fueron a una consulta, solo el 75% de ellas tienen una prueba de VIH. Es un problema. O sea, estamos dejando de hacer estrategias y entonces estamos dejando de evitar esta gran ganancia de evitar que nazcan niños con VIH. Y entonces en México seguimos viendo que nacen niños con VIH. Los tenemos separados las cifras en México para este año 2023. Consideramos que nacieron 3 con VIH y que diagnosticamos 34 que ya habían nacido antes y que apenas nos dimos cuenta de que tenían VIH. O sea, estamos como emproblemados en diferentes situaciones. O sea, los traíamos allá arrastrando, no acaban de nacer y nos vamos dando cuenta de que tienen VIH. O sea, traemos una brecha ahí. Entonces, no es solo la población clave, son las mujeres, son las otras poblaciones. Hace un año, si no me equivoco, yo les platicaba un poco de cómo encontrar la estampita de Messi para el álbum. No, necesitamos estrategias diferentes porque las poblaciones son diferentes. La población de mujeres requiere una estrategia diferente. La población de adultos mayores, los adultos mayores con VIH es una población que está creciendo, no solo porque están envejeciendo, sino porque adquieren el VIH ya siendo adultos mayores y los perdemos de vista. Seguimos creyendo que el adulto mayor no tiene actividad sexual, o sea, como en que ven los condones y tienes 18 años y tienes un condón para las 9, uno para la 1, otro para las 5 de la tarde, pero ya tienes 30 y tienes uno para el lunes, uno para el miércoles, ¿no? Ya a los 40, uno para abril, uno para julio, uno para octubre, y ya para los 50 ya tienes uno por año. La verdad es que no, afortunadamente no. El adulto mayor tiene actividad sexual, vean. Este artículo de New England, o sea, no es así de cualquier revista, les preguntan a adultos mayores sobre actividad sexual, les dicen, el año previo todavía tenía actividad sexual, les preguntan de 57 a 64 años, y el 83% de los hombres y el 62% de las mujeres dicen que tenían actividad sexual,
De los 65 a los 74 años, 67% de los hombres y 40% de las mujeres. De los 75 a los 85 años, esto es alentador, pero bueno, yo los quería dejar inconformes, pero los voy a dejar esperanzados, ¿no? Pero se pierde de vista. Diagnosticar el adulto mayor con VIH es todo un reto porque la gente no lo visualiza. Ve al adulto mayor y ni siquiera le pregunta sobre su actividad sexual, menos le ofreces una prueba de VIH, menos le das consejería. O sea, lo pierdes de vista. Tú asumes que no tiene actividad sexual. Entonces, en esto tampoco estamos conformes. O sea, no llevamos bien el diagnóstico, seguimos teniendo retos en este primer escalón de la cascada de atención. Ahí traemos deudas. Pero bueno, veamos qué pasa con el tratamiento. Insisto, antes nos quejábamos del tratamiento. Teníamos esquemas muy difíciles de accesar, bla, 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 bla. Hoy día, si en algo ha habido un crecimiento y un avance, ha sido en el tratamiento. Latinoamérica ha avanzado a los tratamientos de una sola tableta, ha avanzado a los tratamientos con inhibidores de integrasa. O sea, no podemos decir que por ahí va el problema. Nosotros en México hemos tenido un crecimiento relevante, una transición impresionante en México, que cambiamos prácticamente una política nacional de tratamiento con tableta única basada en inhibidor de integrasa, particularmente Victegravir. Nosotros tan solo entre el 2019 y el 2021 metimos prácticamente 80,000 personas, esquema de una sola tableta basada en Victegravir en un par de años, Nosotros presentamos estos datos en CROI de este año y lo relevante es esto, es ver cómo ya en la vida real 80,000 personas que transitan a este esquema se mantienen no solo indetectables, porque eso ya es algo que logramos, la indetectabilidad, no, la persistencia. Estuvimos presentando nuestros datos de cómo se mantienen las personas en el mismo tratamiento. Y si una persona sigue en el mismo tratamiento es porque le funciona, lo mantiene indetectable, porque lo tolera, porque no tiene interacciones, porque es un tratamiento adecuado. Y estos esquemas han mostrado en la vida real en México, en cifras como esas, una cuestión insuperable. Pero cuando lo vemos en niños, presentamos ahora también en Brisbane datos de lo que ocurre en niños, porque hemos podido ahora con estas, a pesar de que no tenemos formulaciones adecuadas para todos, ya arriba de los 8 años, arriba de los 15 kilos, ya podemos utilizar entonces en niños más grandes o en adolescentes, y esto lo podemos ver replicado. Los niños pueden recibir los beneficios, hemos metido un montón de niños y también tienen mejor beneficio, no solo en indetectabilidad, en tolerabilidad, en apego, en evitar interacciones, es un beneficio. Pero además, también en resistencia, en Brisbane también presentamos datos de resistencia con toda esta estrategia que movimos para tratamientos basados en inhibidores de integrasa. Estuvimos viendo de todos los pacientes que tenemos en nuestro sistema de salud, para los que no tienen seguridad social, vimos cuáles estaban en esquemas de inhibidores de integrasa basados en Victegravir, ya sea como inicio o como switch, y vimos cuántos estaban en falla. Primer punto, encontramos en falla alrededor del 1% de los pacientes. 1%. O sea, de todos los pacientes, ya les dije, en 2 años metimos 80,000 pacientes a ese esquema, 1% en falla. Y de ese 1% en falla estuvimos haciendo genotipos y en los genotipos encontramos mutaciones de resistencia en el 1%. Es decir, el paciente con estos esquemas logra la indetectabilidad, está estable, lo tolera, no tiene interacciones, se mantiene en el mismo esquema y si llega a fallar, no genera mutaciones de resistencia. O sea, ya no nos podemos quejar de los tratamientos que tenemos. Tenemos estrategias de tratamiento impresionantes y ya vistas en vida real, porque de repente decimos, bueno, en los ensayos clínicos puede verse una cosa y luego vemos otras cosas. Sí, entonces solo falta que todo esto llegue a las personas y vamos al segundo 90.
El 95% debe saber su diagnóstico y de ese 95%, el 95% debe estar en tratamiento, lo que equivale al 90%, digamos. Entonces aquí deberíamos andar en 90% todos y esta es la cifra que trae nuestra región. Otra vez nos mandan a la silla de pensar, pero bueno, ya existe Nicaragua, Paraguay y Bolivia, pero o sea, estamos en problemados. Aquí deberíamos ir todos ya en 90, ¿eh? O sea, el 95 del 95 deberían ser 90 y no logramos. No tenemos enrolados en tratamiento a todos los pacientes. Entonces, podemos decir que ahora tenemos mejores esquemas, que son esquemas más potentes, que son esquemas más simples, lo que sea, pero no están en los pacientes, que son quienes los deben recibir. Y luego deberían el 95% de estos estar indetectables, que equivaldría más o menos al 85%, y pues ahí ya de plano valió, ¿no? O sea, estamos muy lejos de eso, estamos muy lejos de eso, o sea, ya estamos en domingo y la tarea es para el lunes y no le hemos terminado, ¿eh? Así que, pues en esto tampoco estamos conformes, o sea, definitivamente yo quisiera decir que hemos mejorado muchísimas cosas, que avanzamos, que creamos, que diseñamos, ¿verdad? Pero no. O sea, ahora tenemos mejores esquemas, no puedo negar eso. Hay propuestas de esquemas con 2 drogas, tenemos todo eso, pero no llegan a los pacientes. Y además ahora traemos las tareas de ver el impacto sobre el peso, el impacto metabólico. Sí, claro, seguimos ilusionados, ya pensamos en los tratamientos inyectables o tratamientos de larga duración de diferentes estrategias, parches, tabletas, lo que sea, tratamientos de larga duración, pero nos estamos adelantando un poco, o sea, ya vimos la mejora en los tratamientos y no lo vemos reflejado en la indetectabilidad que queríamos lograr porque algo nos está fallando. No es necesariamente ya el tratamiento, no es la complejidad de los tratamientos o los efectos adversos de los tratamientos. Claro que todo aporta. Y quisiera, por último, prevención. En prevención, por muchos años también nos la llevamos con eso, que el condón, que la fidelidad, hasta la circuncisión. O sea, hemos estado en situaciones desesperadas. Hoy día el tema de prevención ha migrado mucho y sabemos que hay estrategias como PrEP que son impresionantes, que realmente pueden evitar nuevas infecciones de VIH y entonces estamos convencidos que deberemos implementar PrEP. Pero ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos realmente en prevención? Los puntitos rojos señalan el target de cómo deberíamos ir en PrEP y el cuadrito azul es cómo vamos. Y solo vean por ahí en la parte central, el cuadrito azul de Latinoamérica dista mucho del puntito rojo de cuál sería el target de PrEP, pero eso lo podemos ver en el día a día en cualquiera de nuestros países. En México nosotros podemos decir, para pintar el país, a la hora de los colorcitos, que ya hay PrEP en las guías, que ya hay PrEP en las clínicas, pero en la realidad solo lugares en la Ciudad de México como la Condesa, que ha hecho un trabajo extraordinario ligado a comunidades, ha podido enrolar un grupo grande de pacientes a PrEP, pero es una estrategia que no acaba de permear tanto como quisiéramos. Si nosotros buscamos PrEP fuera de la Condesa, es prácticamente inexistente. Es una estrategia que no hemos logrado fomentar porque también no hemos logrado entender la manera en la que debemos implementar PrEP. PrEP debe ser como todos estos servicios diferenciados, debemos pensar en el paciente, debemos pensar en la accesibilidad, en el involucro de las comunidades, son parte fundamental de cómo PrEP llega a ser exitoso. Y podemos ver este ejemplo de El Salvador, donde presentan datos de personas que acuden a hacerse una prueba de VIH, los que salen negativos los enrolan en servicios de prevención, prácticamente todos los meten en un servicio de prevención, pero un año después ya solo el 20% están en seguimiento en estrategias de prevención y al final, si se fijan, la tasa de positividad de los que estuvieron en esa estrategia es 1.7, de los que habían llegado de nuevo era 2.4, o sea, realmente el impacto que tuvimos fue muy poco, porque no estamos llegando a la gente, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer con PrEP. Tenemos una tarea
pendiente. Obviamente nos falta financiamiento, eso hemos vivido siempre que hablamos en Latinoamérica, nos quejamos de la pobreza, nos falta dinero, pero no somos tan pobres como para que alguien nos dé, no somos tan ricos como para que nos sobre, y andamos en esa línea gris que nos cuesta mucho trabajo. Ahora, por ejemplo, cuando ven el tema de costos de antirretrovirales, como no somos pobres, nos cuestan más, o sea, no somos de los pobres, pero no tenemos suficiente dinero. Ahí vemos las gráficas en anaranjado del dinero que requeriríamos para estrategias como PREP, destinar para estrategias como PREP, y el que destinamos, y evidentemente en Latinoamérica, que es la primera barrita, pues nos falta mucho. Y otra parte que le pega a PREP es esta parte del acceso a los servicios. La parte de prejuicio, de estigma, de falta de acceso es algo que hace que la escalera de PREP sea muy poco funcional. Así que en esto tampoco estamos conformes, tampoco tenemos todavía suficiente PREP, no lo hemos logrado establecer en la forma que nosotros quisiéramos. Así que yo creo, para poner el planteamiento de lo que vamos a estar viendo en estos días, que tenemos una pandemia muy diferente a la de años previos. Sin duda hemos logrado muchos avances científicos, muchos avances en estrategias. Hemos hecho muchas cosas, pero no podemos decirnos conformes. Yo quiero invitarlos a que sigamos inconformes, porque el éxito para cualquier cosa consiste en eso, en mantenernos inconformes. Por eso dice, ese es mi secreto, siempre estoy inconforme. Muchas gracias.